vuelve cada vez más sofisticado el hurto de información y pues la defraudación a los diferentes agentes financieros. Los seguros pues no se escapan tampoco. Hay una empresa que ha mermado justamente con sus plataformas tecnológicas este flagelo y es SAS. Vamos a platicar justamente de cómo están combatiendo los fraudes en el sector asegurador y cuáles son las soluciones, las herramientas tecnológicas que dispone el mercado a través de ellos. Me da mucho gusto saludar a Raquel Guillot, experta del área de fraudes de SAS. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Muchas gracias por invitarme aquí. No, es un gusto que nos acompañes. Platícanos, Raquel, ¿qué tanto ha evolucionado el tema del fraude en las aseguradoras? Sabemos que, pues, por más que se blinda el sector financiero, por más que se desarrollan soluciones para tratar de contener los fraudes, pues también las bandas delictivas, quienes se dedican a esto, pues van casi avanzando a la par de las empresas de tecnología, desarrollando sistemas cada vez más sofisticados para defraudar. Así es. La verdad es que el fraude, yo siempre digo la misma frase, me parece que es muy importante, el fraude nunca duerme. Cuando cierras una puerta, trata de encontrar una ventana por la que conseguir entrar. El reto en el sector asegurador en México es conseguir automatizar la prevención de fraude. Hay algunas aseguradoras que ya han iniciado proyectos muy interesantes en ese sentido. Creo que todavía queda margen de recorrido para poder prevenir mejor y para justo ponerse a la par, como bien estabas diciendo, o incluso llegar a estar un paso por delante de los defraudadores. Ese es el objetivo, prevenir el fraude. Ese es el punto, estar un paso adelante de los defraudadores. ¿Qué herramientas ha desarrollado SAS y que ya las tiene ofertadas en el mercado mexicano? Tenemos un grupo que llamamos la Unidad de Seguridad e Inteligencia, donde nos enfocamos en la prevención de crímenes financieros. Puede ser fraude y puede ser también otros crímenes financieros, como por ejemplo el lavado de dinero. Trabajamos estrechamente con muchas aseguradoras en todo el mundo, tenemos referencias internacionales y aquí en México estamos trabajando específicamente con las soluciones de prevención de fraude, lo que llamamos nuestro framework de fraude. Es una solución, que es una plataforma de software que nos permite automatizar todos los controles de prevención de fraude, nos permite trabajar con tecnología de analítica avanzada, que es algo muy importante porque nos va a ayudar a resumir grandes volúmenes de información y encontrar tendencias y patrones de fraude emergentes que antes no estábamos viendo. En México, ¿quiénes son los clientes? ¿Siempre están encajados en el sector asegurador o también hay empresas que estén ubicadas en otras unidades de negocios, en otros sectores industriales que también sean clientes de SAS? Trabajamos con clientes de diversas industrias, trabajamos mucho con banca, trabajamos con seguros, con gobierno, con telecomunicaciones. La verdad es que sí tenemos un espectro muy amplio y el fraude cambia particularmente mucho de una industria a otra y de un país a otro. ¿Cómo definirían el fraude que se hace en México? Primero, como una actividad tropicalizada en nuestro país y segundo, especializada por línea de negocios, como acabas de describirlo, por sector industrial. Sí, el fraude existe en todos los países, incluso en aquellos que consideramos que están muy desarrollados, muy avanzados, existe fraude también. Además, el fraude es un crimen no violento en general, sino un crimen de lo que llamamos cuello blanco, ¿no? Entonces, de guante blanco. Sí está muy extendido en muchísimas economías de los países que consideramos más avanzados. En México también está, por supuesto, y yo creo que está avanzando conforme va avanzando también la economía, es decir, se va sofisticando y ese es el reto, conseguir sofisticarse también en la prevención de fraude para poder conseguir ver cuál es el fraude oculto que hay dentro de las empresas. Evidentemente el fraude sí cambia de un país a otro y lo que podemos ver es que sí se tropicaliza, como bien estabas diciendo, y es muy importante que no tratemos de ofrecer soluciones globales que puedan servir en todos los mercados. Nada es infalible para la prevención del fraude en todos los mercados a nivel internacional, sino que hay que adaptarlo a las circunstancias locales del país, de la industria de la que estamos hablando y de la empresa en concreto. ¿Quién está haciendo el fraude? ¿Son bandas internacionales, transnacionales del delito o son grupos locales de cada país
que han ido desarrollando mecanismos para defraudar a las diferentes industrias. ¿Quiénes son los que están defraudando? Es una pregunta muy interesante porque el fraude tiene, digamos, un espectro muy amplio. Podemos encontrar al defraudador amateur, el que defrauda una vez para probar, ve que le va bien y sigue defraudando. Son muchos casos, pero de volumen pequeño, no es algo que afecte tanto económicamente a las empresas, y sin embargo, según nos vamos moviendo hacia un fraude criminal organizado, son menos casos, pero de mayor volumen, pueden ser mucho más peligrosos. Y como bien estabas apuntando, sí existe el fraude transnacional. Vemos bandas organizadas de Rusia defraudando en Estados Unidos, vemos también de Europa del Este defraudando en Latinoamérica, vemos que ya el fraude ha roto fronteras, ha traspasado fronteras y que está actuando a nivel internacional desde zonas muy remotas y donde las propias bandas de defraudadores organizados a veces no se conocen en persona, simplemente han contactado a través de Internet y están operando así. ¿Qué tan grave es el fraude en términos del volumen que representa de daño económico para las empresas mexicanas? ¿Qué tan malo es hoy día? Lo más importante es dimensionar el fraude, precisamente, saber cuánto cuesta. Y uno de los retos que tienen las empresas es conseguir saber cuánto fraude tienen dentro. No es algo fácil, porque mucho del fraude lo que pasa es que está oculto entre diferentes costos de la compañía. Por ejemplo, en el sector asegurador se suele medir como un porcentaje dentro de las reclamaciones que se han pagado ya a clientes. Suele decirse que entre el 5 y el 20% de las reclamaciones pagadas, bueno, siniestros pagados, pueden tener un componente de fraude. Es un porcentaje, un rango bastante amplio, yo me quedaría con un 10%, es algo conservador, es un número conservador, pero nos permite más o menos darnos una idea de cuánto podría llegar a ser. Y de hecho, si tomamos datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México, lo que vamos a ver es que la información que ha declarado las aseguradoras, justo a este organismo oficial, de las reclamaciones pagadas está en torno a un poquito más de 13.000 millones de pesos durante el año pasado, en el 2014. Eso nos podría dar una idea de que el fraude puede ser algo mucho más grande de lo que realmente se está viendo dentro de las empresas ahora mismo. Raquel, háblanos un poquito de SAS. ¿Dónde surge? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo llega a México? ¿Qué importancia tiene en nuestro país? En México llevamos más de 20 años trabajando con empresas de diferentes industrias, como estábamos diciendo, en banca, seguros, telecomunicaciones, gobierno. Es una empresa que surge en 1976 en Carolina del Norte. Es la empresa privada más grande de software del mundo. Y trabaja, su especialización, su core business es la parte de analítica avanzada. Somos muy fuertes en eso y la analítica lo que nos ayuda es a predecir comportamientos futuros. Lo aplicamos a muchas ramas diferentes y específicamente en la parte de prevención de fraude estamos trabajando para que la analítica nos ayude a predecir cuándo se puede estar dando un comportamiento fraudulento. En México, dada la experiencia que ustedes tienen a lo largo de estos 20 años, han visto que el empresario ha ganado conciencia sobre la importancia de salvaguardar su patrimonio, su empresa, invirtiendo en este tipo de plataformas tecnológicas? Sí, desde luego. El retorno de la inversión que se obtiene al invertir en estas plataformas es muy elevado y además va a ayudar mucho a que podamos ofrecer mejores productos al cliente final, al consumidor final en México. Prevenir el fraude nos va a ayudar a disminuir costos dentro de la empresa, por supuesto, pero nos va a ayudar también a que esa disminución de costos se pueda trasladar al consumidor final. Si estamos hablando de una aseguradora, pues el objetivo sería prestar un mejor servicio al cliente y conseguir que esa disminución de costos de fraude se vea reflejada en una disminución de las primas que están pagando los clientes finales. Hemos hablado mucho de las empresas como clientes, pero ¿qué hay del gobierno? ¿Cómo es la presencia de SAS en el sector gubernamental? Se trabaja a nivel internacional y en México también con diferentes dependencias de gobierno. En temas de prevención de fraude se está trabajando, pues, por ejemplo, en proyectos tan interesantes como conseguir que se paguen los impuestos correctos por parte de ciudadanos, que todo el mundo pague lo que debe y que además lo pague a tiempo, que eso es lo interesante. Conseguir que las personas que están accediendo a subsidios sean aquellas que sí cumplen con los requisitos necesarios para poder obtenerlos. Se trabaja mucho también a nivel de ver cuál es la percepción del ciudadano en cuanto a los servicios que está ofreciendo el gobierno. Entonces son áreas muy distintas, pero que nos permiten ayudar justo a las agencias de gobierno a que puedan mejorar el servicio que están prestando al ciudadano.
Pues Raquel Guillot, experta del área de fraudes de SAS, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, muchas gracias por presentarnos esta perspectiva que hay alrededor de este fenómeno que sin duda es muy importante para las empresas y los empresarios en México. Muchísimas gracias a ti, Darío. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.